Grecia, ubicación temporal, del 2600 al 146 a.C. La cultura griega se desarrolló en su inicio en el noreste de la cuenca mediterránea, fundamentalmente en la península de los Balcanes, en las costas del Asia Menor, que es la actual Turquía, y en varias islas del mar Egeo. Organización social y política. Dada la fragmentación del territorio que ocuparon, los griegos no constituyeron nunca una organización política unificada y en su lugar formaron diversas ciudades-estado conocidas como polis. Dos polis destacadas fueron Atenas y Esparta. Organización política de Atenas. Uno de los rasgos más sobresalientes de Atenas fue que allí durante el siglo V a.C. se desarrolló la primera democracia de la historia. Si bien practicaron un modo diferente de democracia con respecto a las actuales, los atenienses determinaron algunos de sus principios fundamentales como lo son la temporalidad de los cargos públicos y la sanción de los ciudadanos que pusieran en riesgo el sistema. La democracia ateniense se caracterizó por ser directa, utilizar el sorteo para asignar los cargos públicos, pagar dietas a algunos de sus magistrados y presentar una ciudadanía restringida que excluía a mujeres, extranjeros y esclavos. Comercio y formas de producción. Los griegos se desarrollaron como grandes navegantes y comerciantes marítimos. Sus principales cultivos fueron olivos, vides y trigo. También desarrollaron la actividad ganadera, especialmente en cabras y ovejas. La minería fue otra actividad económica importante, especialmente la explotación del cobre, la plata, el hierro y el oro. Formas culturales. Filosofía. En la filosofía destaca el pensamiento de Sócrates, Aristóteles y Platón. En el deporte, uno de los eventos más importantes eran los Juegos Olímpicos. En la arquitectura, los principales edificios griegos fueron los templos. Uno de los templos más destacados fue el Partenón de Atenas. Religión. Los griegos eran politeístas. Los dioses eran antropomorfos y vivían en el Olimpo. Entre los más destacados se encuentran Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. Roma. Los orígenes de Roma se remontan al siglo VIII a.C., es decir, desde el 753 hasta el 476 a.C., cuando un conjunto de aldeas latinas se unieron con el fin de resguardar el estratégico espacio ocupado a orillas del río Tíber. Roma se ubicó e inició su desarrollo en lo que hoy se conoce como la península itálica, que está localizada al sur de Europa en el mar Mediterráneo. Esta península posee numerosos ríos, pero los más importantes son el Tíber y Po. Modos de producción. Los romanos se dedicaron al cultivo de cereales, vides, olivos, además de varias frutas y hortalizas. En las zonas más abruptas, el pastoreo era la principal actividad económica. Además, los romanos aprovecharon los recursos del subsuelo, ya que en la zona norte y centro de la península existían ricos yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce. Organización social. La sociedad romana fue patriarcal. Solo los hombres patricios y luego los plebeyos fueron considerados ciudadanos con derechos políticos. Tanto las mujeres como los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos padres de familia. No obstante, las mujeres tuvieron un destacado rol en el ámbito privado. Las mujeres más ricas podían influir desde ese espacio en la política. Por su parte, las mujeres del pueblo trabajaban en los campos, realizaban algunos oficios manuales y asumían labores domésticas. Organización política. En el ámbito político, los romanos destacaron por haber instaurado la república. Luego, el sistema republicano se vio debilitado y en crisis y dio paso a un nuevo sistema de gobierno, el imperio. Durante la época imperial se mantuvieron algunas características de la república. Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se concentraron en la figura del emperador, mientras que las magistraturas y el senado fueron perdiendo relevancia. Con el gobierno de Augusto, el primer emperador, Roma inició su época de mayor esplendor, la cual se prolongó por más de 2 siglos y fue conocida como la Pax Romana o la Pax Augusta. Religión. Fue durante la época imperial que surge y se difunde el cristianismo. Sus seguidores vivieron fuertes persecuciones, pero la adhesión al mensaje cristiano fue cada vez más masiva. El cristianismo, luego de unos siglos, se transformó en la religión oficial del imperio. Formas culturales. Romanización y cultura romana.
En el proceso que es conocido como romanización, hubo la construcción de una extensa red de caminos y de centros urbanos a semejanza de Roma. La Edad Media nace en el siglo V con la caída del Imperio Romano y se extendió hasta el siglo XV con diferentes causas, como el descubrimiento de América, la Guerra de los 100 Años, la caída de Constantinopla o la invención de la escritura. Su ubicación espacial es todo el territorio occidental de Europa. La Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Durante el siglo IX, debido a una serie de causas, surgió un nuevo sistema de organización político, económico y social denominado feudalismo. Este sistema se desarrolló originalmente en los territorios de la actual Francia, desde donde se extendió al resto del continente. Como parte esencial de este sistema se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia, como fue el caso del vasallaje. La economía feudal fue principalmente rural y agraria, y en ella la tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. Bajo el sistema feudal se configuró una sociedad caracterizada por una estructura rígida y jerarquizada, dividida en estamentos cerrados que hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros. Religión. La religión que predominaba era la cristiana, pero a principios del siglo VII nace el Islam y se situó como una de las principales religiones. A partir del siglo XI, en el contexto del proceso de expansión de la cristiandad occidental, que la civilización musulmana y occidental tuvieron uno de los mayores enfrentamientos, las cruzadas. Durante los últimos siglos de la Edad Media podemos destacar en el ámbito de la cultura y las artes el desarrollo de universidades y arte gótico, y en las ciudades nace una nueva clase social, la burguesía. Algunos de los tantos legados que nos dejaron las civilizaciones de Grecia y Roma, junto con la Edad Media, fue en lo político la igualdad ante la ley, el sujeto de derecho, la democracia y la república, y en lo cultural el teatro, la filosofía, la centralidad del ser humano, el predominio de la razón, los ideales de belleza, el desarrollo de las universidades,